matemática. Listo, muy bien, Joaquín. Está en modo matemática. ¿Han comprado su transportador? ¿Tienen su transportador? Miss, yo no lo tengo desde el año pasado. Yo no lo tengo, Miss. Ya los que no tienen, no olviden comprar su transportador para que puedan hacer su tarea. Chicos, ahora sí, dime, Anto. Miss, ¿qué es un transportador? Es una reglita en forma de un círculo cortado por la mitad. ¿Dónde está mi transportador? Ahí está. Ah, Miss, yo sí lo tengo. Eso, muy bien. La mayoría tiene Un arcoíris. Listo. Joaquín todavía pregunta cuál es y resulta que tenía dos. Uno será de Mateo, seguro. Unos de Mateo, Miss. A ver. Este Ya, es mío. chicos, ahora sí, silencio, por favor, silencio. Silencio en la sala que la Miss va a hablar. El primero que habla, un burrito será. Listo. Entonces, vamos a empezar nuestra clase con el área de matemática, más geometría. El tema del día de hoy se llama ángulos. Y tenemos que saber qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos que coinciden en un punto llamado vértice. Si nosotros observamos en la figura, tenemos el rayo A, lado A, el rayo B, lado B. La abertura, que es así como una boquita, ese va a ser el ángulo. ¿De acuerdo? Y estos dos rayos van a estar unidos por un punto llamado vértice. ¿De acuerdo? No se olviden que estos dos rayos van a estar unidos por un punto llamado vértice. Y toda esta abertura se va a llamar ángulo. Se escribe símbolo de ángulo A o B. Se lee ángulo A o B. Siempre, acá puede variar las letritas, puede ser C, D, M. Siempre el vértice, siempre es el que va a ir al medio de las otras dos letritas. De acuerdo. No se olviden que el vértice, la letra del vértice, siempre va a ir al medio. Y a sus dos costaditos va a ir las letras de los lados o de los rayos, ¿de acuerdo? En este caso es A o B. Se lee ángulo A o B. No se olviden que al escribir van a poner el símbolo de ángulo y luego las letritas de los rayos más el vértice. Los ángulos se clasifican según su medida. ¿Qué quiere decir? Que estos ángulos se van a abrir. Otros van a tener una abertura más corta, otros van a tener una abertura un poco más amplia. Tenemos el ángulo agudo. Ahí tenemos nuestra reglita y vemos todo lo que está marcadito con rojo. Ese es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. En nuestra imagen tenemos el número 90. 80, ¿será menos que 90? Sí, es menos que 90. Entonces, no nos olvidemos que un ángulo agudo va a medir menos de 90 grados. Siguiente, tenemos al ángulo recto. Observemos nuestra reglita. Y ahí todo lo que está marcando con rojito, ese es un ángulo recto. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Un ángulo recto no puede medir 70 grados, 80 grados, 90 grados. No, un ángulo recto es facilito de identificarlo. Mide 90 grados.
Luego tenemos el ángulo obtuso. Observen también su reglita y cómo están las líneas, los rayos, el de color rojito. Un ángulo obtuso son más de 90 grados, pero menos de 180. Acá tengo 90 y acá a este extremo voy a tener 180. Me dice que un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Qué quiere decir? Puede medir 120, 140, 150, 110. Ese es un ángulo obtuso. Y un ángulo llano, observen la imagen, ahí tenemos el ángulo llano, toda la línea, dice, es el ángulo que mide 180, igualito. Eso también es muy fácil de ubicar, el ángulo llano, porque parece, es una línea, ¿no? Un extremo pondríamos el rayo A, el rayo B y el vértice O. Entonces, es facilito de identificar, es una línea como que recta. Luego tenemos los ángulos y las manecillas del reloj. Tenemos ahí nuestro reloj, ¿verdad? Dice, sentido horario es la dirección hacia donde avanzan las manecillas del reloj. Nosotros todos hemos visto dónde avanza la manecilla del reloj, ¿verdad? Todo se va para el lado derecho. Si yo pongo mi manito como una manecilla de reloj, se iría al lado derecho. Pero el sentido antihorario es la dirección hacia donde avanzan los rayos de un ángulo, o sea, a lo contrario, todo a lo izquierdo. Listos. Ahora sí, una vez más. ¿Qué son los ángulos? Es la abertura comprendida entre dos rayos que coinciden en un punto llamado vértice. Dos rayos. Tenemos los dos rayos, rayo A, rayo B. Y el vértice, estos dos van a coincidir en un vértice, que lo hemos designado por la letra O. Y la abertura es un ángulo. ¿Cómo se escribe? Símbolo de ángulo y luego pongo A, O, B. No se olviden que el vértice es la letrita que siempre va a ir al medio. No puede ir a la derecha, no puede ir a la izquierda. El vértice siempre va a ir al medio. Y se lee ángulo A o B. Los ángulos se clasifican según su medida. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Puede medir 70, 60, 50, 40. Ese es un ángulo agudo. Un ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Exactito, 90, recto. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90, pero mide menos de 180. ¿Qué quiere decir? Puede medir 110, 120, pero no es menos de 180. Y el ángulo llano es aquel que mide 180. Listo. Ahora sí. ¿Han visto el video donde les envié cómo se utilizaba la escuadra, el transportador? Sí, ¿verdad? Yo no vi, yo no. Ya, a revisar su Classroom, eso se ha enviado, esa tarea tempranito se ha enviado. Listo. Entonces, ahora sí, todos con el libro de matemáticas. Pero ¿por qué vamos a resolver páginas si en la tarea no dice